Existe una guerra cultural librándose hace algunas décadas. Una guerra que, si bien se desarrolla en tierras ajenas y por motivos que no son extraños, sus efectos se dejan ver cotidianamente en nuestras vidas. Es una guerra que permea nuestra existencia, nuestra economía, y en la que se juega nuestra soberanía. Dicha guerra tiene miles de soldados, y si bien sus conflictos son de baja intensidad, sus efectos son muy reales y abundan las bajas mortales. Y no es la guerra en Ucrania, es la guerra cultural. Muy buenas noches, soy un perro criollo y me vengo a agarrar de las tetas peludas de alguien más. Lo que acabo de decir puede sonar exagerado, pero realmente no lo es. La guerra cultural es fundamentalmente una herencia de la Guerra Fría y, como tal, no se lucha con artillería ni con fuerza aérea, pero no pocas veces se llega a la violencia física con distintas justificaciones. Pero en esencia es una guerra de propaganda. ¿Los bandos? Varios, pero podemos decir que se nuclean en dos: el liberalismo y los conservadores norteamericanos. Ninguno de los dos tienen la menor consideración por nosotros. Este concepto, en su acepción actual, se remonta a las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992, cuando el precandidato republicano Pat Buchanan, durante la Convención Nacional Republicana, da un discurso acerca de la guerra cultural. Para dar un poco de contexto, Buchanan ya había perdido la interna contra George Bush padre. La Guerra Fría acababa de terminar y fue invitado por los ganadores a dar un discurso en apoyo al candidato oficial, transmitido por televisión en prime time. Su discurso fue largo y confrontativo. Hasta ese punto, no había existido tal grado de polarización contra la oposición en Estados Unidos desde un orador principal en una convención oficial del partido. Allí, Buchanan afirmaba frente a las masas que había una guerra religiosa en los Estados Unidos por el alma de América. Decía que era una guerra cultural tan crítica para el tipo de nación que sería un día como la misma Guerra Fría. Entre las cosas que criticaba se encontraba el feminismo radical de Hillary Clinton, diciendo que ella creía que chicos de 12 años deberían tener el derecho a demandar a sus padres, y que había comparado el matrimonio como institución con la esclavitud y con la vida en una reserva indígena. Asimismo, criticaba la agenda en favor de los derechos de los homosexuales y el aborto, y el asunto de la elección de las escuelas religiosas. Su guerra era una guerra por la moral norteamericana, donde permitiría combatir a la pornografía en la cultura popular. Un mes después, Buchanan definiría el conflicto como una lucha de poder para definir el bien y el mal en tres frentes. El primero de ellos era el aborto, el segundo, la disputa acerca de la orientación sexual, y el tercero, la cuestión de la cultura popular. Si bien Bush perdió esa elección y Clinton fue electo presidente, su discurso se impregnó en la sociedad norteamericana, funcionando como un parteaguas. Muchos de sus puntos fuertes los podemos ver en el discurso actual de los conservadores yanquis, revitalizados en la campaña de Trump contra Hillary Clinton y repetidos hasta el hartazgo por comentadores reaccionarios, incluso en habla hispana. Canales de YouTube como Un Tío Blanco Hetero se hacen ecos de estos discursos, traduciendo del inglés a pensadores conservadores y reaccionarios. Por supuesto, el concepto preexiste. Podemos datarlo a fechas tan antiguas como 1871 en Alemania, a partir del choque entre Bismarck y la Iglesia Católica por la cuestión de la influencia en la cultura. En alemán, el término era Kulturkampf y fue acuñado por Rudolf Virchow a fines del siglo XIX y se extendería a los Estados Unidos a principios del siglo XX, pero recién con Buchanan alcanzaría una preeminencia. Resulta interesante entender la matriz religiosa que tienen los Estados Unidos y cómo esto afecta fundamentalmente a su doctrina política y a su ideología como nación. Cuestiones como el destino manifiesto o el excepcionalismo norteamericano no salen de la nada y son los que informan, entre otras cosas, al discurso de Buchanan, a pesar de que este sea de raíz eminentemente católica. Los liberales norteamericanos, anclados en el Partido Demócrata de cualquier forma, aprovecharon la polarización. Presionaron esos asuntos como agenda progresista para atraer sectores de la izquierda política a su campo, en la clásica movida bipartidista para no alterar la matriz económica norteamericana, esa que denunciará Perón en la Argentina. De esta forma, se anulaba una verdadera alternativa política a la vez que se le daba una pátina de progresismo a un partido que no propone ningún cambio en la estructura social y que está financiado por Wall Street.
A partir del mandato de George Bush hijo, aparecieron los neoconservadores que creían que los problemas norteamericanos eran morales antes que sociales o económicos. Se marcaron en una lucha entre los valores tradicionales y religiosos contra las políticas liberales modernizadoras. Valoraban sobre todo la crisis de la familia tradicional y la religión cristiana, y comenzaron a desconfiar de las conclusiones y narrativas científicas con el auge de Internet. Además, pudieron ponerse en contacto y cuestiones sobre las que no hay casi debate científico, como la teoría de la evolución o el calentamiento global, y la misma forma del universo y la Tierra fueron cuestionadas o directamente negadas. Algunos recordarán el debate acerca del creacionismo en las escuelas yanquis que se dio hace unos 20 años. Niños, desde hoy presentaremos una teoría alterna sobre el origen del hombre. ¿Creacionismo? Pero eso no es ciencia. Lo es ahora. ¿Los océanos son lágrimas de Dios? Desde luego. O el más reciente en contra de las vacunas, o la Tierra plana. Todos ellos impulsados por fundamentalistas religiosos yanquis y copiados por la inteligencia local, la que denunciara Jaureche en su libro de Sonceras Argentinas. Están basadas en falsas dicotomías y equivalencias, sobre las cuales no vamos a entrar hoy en detalle, pero que en un futuro podríamos abordar. Para entender todo esto mejor, convendría en este punto hacer un parate e ir un poquito más hacia atrás en la historia de los Estados Unidos para entender de dónde sale un tipo tan radicalizado como Buchanan. Los Estados Unidos tienen una fuertísima tradición religiosa basada en el protestantismo. Esta doctrina religiosa nació en Inglaterra a partir del siglo XVI como una oposición a la Iglesia anglicana, al considerar que no habían cortado lo suficiente con las tradiciones de la Iglesia católica y que querían purificar la Iglesia para abrazar de forma más clara la ideología calvinista. El proyecto puritano en Inglaterra tuvo su desarrollo, su apogeo y su caída porque eventualmente el proyecto fracasó después de la revolución de Cromwell. El rey Carlos I en su momento llevó a una serie de persecuciones religiosas que lograron que un pequeño número de colonos de raíces puritanas se establecieran en la colonia de la Bahía de Massachusetts, específicamente en la ciudad de Boston, que es la que después va a ser, mucho más adelante, donde inicie la Revolución Americana. Estas diferencias religiosas que tenían los volvían mucho más radicalizados. Para que se den una idea, los puritanos son más parecidos a la tradición hebrea que a la tradición cristiana en sí misma. Tratan de recuperar el texto original del Evangelio, pero obviamente hacen una traducción al inglés. Esta traducción puritana hace además de una lectura de la Biblia mucho más en consonancia con las ideas políticas y las ideas culturales que tenían los propios ingleses de ese siglo. Y, por ejemplo, empiezan a hacer una fuerte influencia en el sentido del comercio que tienen los Estados Unidos. Esto después lo va a decir Max Weber, por ejemplo, en el tema de la influencia que tuvo la moral luterana, la moral protestante en el capitalismo, en el inicio del capitalismo. Los puritanos eran, como su nombre lo indica, bastante fanáticos. Eran gente que se consideraban los puros, la congregación más fuerte, y que tenían una teología reformada basada en las ideas de Calvino, que decían que la salvación venía por providencia divina, por soberanía de Dios, y que estaba predestinada desde el principio del mundo. Lo que tenía que saber una persona es que o pertenecía a los ya elegidos, al consejo de los puros, o bien era un enemigo total y estaba dispuesto a la condenación absoluta a todos los horrores del infierno. Estados Unidos siempre fue un país violento. Las políticas de segregación racial, el lugar de la mujer en la sociedad, el lugar de los inmigrantes y de los latinos, la misma invasión a México, siempre fueron tópicos muy visitados. Eso, sumado al exceso de consumo de drogas y al acceso libre a las armas, han logrado que esos temas sean particularmente mortíferos. El discurso feminista, atacado por los conservadores, se convirtió en el chivo expiatorio de los incels y otros sectores postergados en la cultura yanqui. El acceso a las armas de fuego permitió que varios de ellos cometieran masacres escolares, una forma de suicidio espectacular que se llevaba puestos a varios otros. Muchos racistas, asimismo, vieron justificadas y radicalizadas sus posiciones en foros online y cometieron numerosos crímenes de odio apuntados a minorías o a mujeres.
El surgimiento de movimientos como el Me Too y el Black Lives Matter, entre otros, fueron fogoneados por estos eventos. Si bien en un inicio tuvieron muchísima acogida y se hicieron eco en la cultura popular, con el tiempo también generaron una contraofensiva muy fuerte, que ya se había prefigurado en la Gamergate. El Gamergate, para quienes no lo sepan, fue una reacción por parte de un sector importante de la cultura gamer contra los que ellos veían como inclusión forzada de minorías en los videojuegos, clamando que se intentaba mezclar política en su entretenimiento alrededor de los años 2014 y 2015. La reacción fue sobre todo contra el feminismo considerado radical de Anita Sarkeesian y Zoe Quinn. Así, este hecho abrió el frente de la cultura popular. Fue aprovechado por la ultraderecha norteamericana, específicamente por Steve Bannon, quien específicamente llamó a la juventud a venir a través del Gamergate o de lo que sea y convertirse políticamente y apoyar a Trump. La traducción es mía. Así, la derecha volvía al discurso de Buchanan y le daba prioridad a la cultura popular como frente político. La llamada alt-right norteamericana, o derecha alternativa, identificó esta señal. Ya existía, por supuesto, pero viró hacia el análisis de la cultura como medio de propagación ideológica. Diversas figuras conservadoras jóvenes se plegaron a esta corriente, o fueron cooptadas en canales de YouTube, alimentando una vez más el corrimiento de muchas figuras neutrales o apolíticas hacia el espacio de la derecha. Palabras como feminismo radical, agenda, woke, fueron acuñadas en estos periodos, y hoy por hoy son utilizadas por figuras de YouTube que hacen análisis de series y cine populares con una perspectiva anti-woke, como las que vimos en el video pasado. Por supuesto, esto no se quedaría en los Estados Unidos. Rápidamente se expandió por Canadá, donde conservadores moderados como Jordan Peterson fueron cooptados por la ultraderecha yankee. Para más información, miren el video de Quetzal, acerca de cómo Peterson se convirtió en un Joker. Internet, como dijimos, amplió el debate y permitió que la dinámica de redes sociales agrupara a los bandos y sumergiera a las personas en burbujas algorítmicas de información, basadas en el sesgo de confirmación y en la polarización progresiva del discurso. Facebook y YouTube, por ejemplo, armaron comunidades cerradas sobre cada uno de estos tópicos, permitiendo que las diferencias incrementen, así como aumentando la cantidad de teorías de la conspiración y la disonancia cognitiva de los involucrados. Tanto liberales como conservadores generaron sus propias burbujas de reafirmación, y el choque fue inevitable. Sin embargo, ninguno de los bandos nos representa. En futuros videos veremos cómo esto nos afecta a nosotros, hispanoparlantes, y qué podemos hacer para no quedar en el fuego cruzado. Buenas noches.